algunos tienen bastante especialidad en sus materias, y eso es lo que voy a presentarles esta noche para que hablemos de la política del país, para que hablemos de por qué ellos decidieron entrar a la política y qué piensan, qué quieren lograr si tuviéramos una asamblea legislativa con un pensamiento diferente, sobre todo un pensamiento un poco más académico. Presento inmediatamente a mis invitados. Está con nosotros Napoleón Campos, quien ustedes deben conocer, es un experto internacional, ha sido catedrático en diferentes universidades, incluso universidades de Europa. Buenas noches, Napoleón, bienvenido. Muchísimas gracias, Napo. Un gusto estar nuevamente en tu franja de entrevista y un saludo también a los dos colegas que nos acompañan y con quien nos saludaremos durante la próxima hora. Sin Así duda. que buenas noches a tus seguidores y aquí estoy a la hora. Buenas noches para ti también, Napoleón. Napoleón va como candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo y corre por San Salvador. También está con nosotros Rafael Lemus, economista, profesor de economía, profesor de maestrías también, y sí lo conocemos un poco más porque además Rafael ha sido asesor de la Fracción de Arena en los últimos años, tiene un poco más, quizás ha estado más cerca de la política. Buenas noches, Rafael, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación y un gusto compartir con Juan Carlos, José Carlos y con Napoleón. Y también un saludo cordial a todos los amigos del programa. Ok. Y también nos acompaña José Carlos Parada, quien es periodista, historiador e investigador y va por el Partido Demócrata Cristiano, por el Departamento de la Libertad. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Napoleón y Rafael. Es un honor estar con ustedes. Bueno, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, yo quiero preguntarles especialmente, digamos, a Napoleón y a José Carlos, por qué están incursionando en política, digamos, cuando su campo es bastante otro y seguramente están cómodos donde están. Pero obviamente, digamos, aunque en alguna oportunidad corrió también Napoleón, pero es una persona que se ha mantenido fuera de línea partidaria y su campo es otro, es toda la materia internacional que muchas veces, a mí por lo menos me sirve porque donde esté Napoleón, muchas veces en cualquier parte del mundo, yo le escribo y le pido, digamos, Napoleón, ¿qué es lo de Beirut? Por ejemplo. ¿Cómo está Napoleón? Bueno, ¿por qué Napoleón decidiste, digamos, correr por política, en la política? Gracias, Nacho, y nuevamente buenas noches, y déjame solo en unos segundos externar mi más sentido pésame por los fallecidos en nuestro país por el COVID-19, sumarme a las condolencias, porque nos va a tocar hablar de cómo salir del túnel del COVID-19, pero ya pues llevamos varios centenares de fallecidos, así que me sumo a estas condolencias. Y eso es un poco lo bizarro, lo extraño, lo peculiar de este momento, Narciso y Rafael, Carlos, porque estamos en una pandemia, el país ha sufrido un deterioro político previo a la pandemia muy importante, un deterioro constitucional e institucional, Narciso, y créeme lo que hice clic. Logré marcar el paso con este partido joven que por primera vez se presenta a una contienda electoral, el partido Nuestro Tiempo. Hice clic con su dinamismo, con su juventud, con su desafío por combatir y denunciar la corrupción, por tratar y este es un punto importantísimo que no dudo que con Rafael y Carlos vamos a coincidir, porque el país necesita propuestas de nación y ha habido durante la pandemia un claro alejamiento por parte del gobierno de la República
del mundo académico, del mundo científico, yo diría del mundo que genera propuestas al país. Y en ese sentido, Nacho, quisiera puntualizar que Juan Valiente es un viejo amigo en quien tengo muchísima confianza. Fuimos compañeros de promoción en el Colegio Externado San José. Ahora Juan es el presidente de nuestro tiempo y llegamos a un entendimiento muy importante y por esa razón me afilié a nuestro tiempo. Me sometí al proceso de elecciones internas, las cuales me favorecieron y que ahora me permite, y esto creo que es lo que va a ocurrir los próximos meses, que vamos a poderle marcar el paso a la nación, primero presentando propuestas para poder salir del túnel del COVID-19, Nacho, y por el otro lado acometer los problemas endémicos del Salvador que se han agravado por la pandemia y que necesitan realmente un enfoque nacional. Y por tanto, yo creo que deben ser las propuestas, Nacho, las que deben de marcar el paso, las propuestas de nación, las propuestas serias como las que han venido formulando nuestros médicos, nuestros epidemiólogos, nuestros matemáticos, y que el país debe de atender, y las fuerzas y las instituciones y los órganos del Estado deben atender. El último dato que te doy, y con esto concluyo tu pregunta, es lo sucedido del 9 de febrero a la fecha. Me alegra que tú recuerdes que fui postulante, y quiero explicarlo. Fui de la primera generación de postulantes a candidatos no partidarios hace 10 años, precisamente, Nacho. Y por tanto, siempre le he apostado a la democracia de nuestro país, a las armas de la democracia. Y le aposté en ese momento y le seguiría apostando, porque el país necesita que los problemas de la democracia los resolvamos con más democracia, y ante este deterioro institucional, constitucional, y así está siendo visto, Nacho, El Salvador desde fuera del país, de que está atravesando una crisis sanitaria, pero marcada por una crisis política, constitucional e institucional. Esto es lo que me tiene aquí ante ustedes esta noche del 7 de agosto, Nacho. Gracias, Napoleón. En tu caso, José Carlos, ¿qué te lleva? ¿Habías tenido antes una experiencia similar? Sí, hace como 30 años, muy joven. Hice 30 años, nada menos. Política. Ya. Pero llevo ya 25 años dedicado a la comunicación, a la asesoría de comunicación estratégica y al análisis e investigación histórica. Para contestar tu pregunta, yo diría una cuestión. Perdón, tienes también un canal, digamos, de estos tipos YouTube, ¿no? Sí, tengo alrededor de unos 200 videos, algo así, relacionados con historia universal y patria. Qué bueno. Entonces invito a todos a buscar mi canal con mi nombre, José Carlos Parada. Últimamente me he dedicado a hablar de cuestiones de política. Y para contestar tu pregunta, yo creo que es conveniente reflexionar que parecería que analizar la política desde una perspectiva académica es un noble ejercicio dotado de todas las ventajas, ¿verdad? Cientificidad, sistematicidad, etcétera. Pero hoy quisiera concentrarme en los que son más bien sus riesgos íncitos. El más peligroso de que un académico se dedique a cuestiones, o un sedicente académico nos dediquemos a estas tareas, es que podemos terminar haciendo de estos análisis una especie de torre de marfil, de burbuja, traduciéndolo todo en mensajes complejos, cifras macroeconómicas que nos alejan completamente del ciudadano común y corriente. Ese es un riesgo. Así que creo yo que la participación en política de alguien que se considere o que consideren académico debe estar acompañado de 3 elementos completamente fundamentales y necesarios. En primer lugar, independencia de criterio, es decir, integridad. Y eso significa estar al margen, libre de disciplinas partidarias de corte autoritario. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario tener firmes principios morales que puedan comunicarse y que sean
compartidos con la sociedad en la que estamos insertados. En nuestro caso, pues es El Salvador, y estamos hablando de los principios morales de la civilización cristiana occidental. Tener estos principios morales es fundamental. Y por último, el tercer ingrediente que me parece necesario para una participación política desde el sector académico y que sea fructífera, es el hecho de tener las agallas para defender estos principios morales, no solo en condiciones óptimas, sino cuando sea necesario contracorriente. Ahora bien, dicho esto, es necesario entender una cuestión. Desde el 3 de febrero del año pasado, estamos en una dictadura abierta. Por ratos está tranquila, por ratos parece portarse bien, por ratos parece que el cocodrilo está dormido, pero es un cocodrilo, digamos, es una dictadura. El licenciado Marvin Portillo, candidato a diputado propietario por San Salvador y su servidor, no fuimos los únicos, pero sí fuimos los primeros en advertir que estábamos desde el 3 de febrero, dada la abyecta sumisión de la mayor parte de los partidos que deberían hacer oposición al régimen, fuimos los primeros en advertir que ya estábamos adentrados en una dictadura. Y así es. Ahora bien, quiero dejar clara una cosa. Es de ordinaria administración, es bastante común ahora juzgar que el problema de este régimen es solo lo relacionado con los métodos, con los instrumentos que utiliza, algo así como que si fuera más moderado, más tranquilo y más respetuoso del orden constitucional sería un régimen tolerable. Yo entiendo eso y en ese sentido pues comparto esa preocupación porque sabemos que los métodos de este régimen, dictatorial a todas luces, es completamente ajeno a un régimen democrático sano. Ahora bien, el problema del régimen actual, el problema del señor presidente Bukele, y le llamo señor presidente porque hay que respetar la investidura, el cargo, que el primero en pisotear es él, con sus modos, con sus falta de decoro. Hay que llamarle siempre, aunque cueste, el señor presidente. El problema del señor presidente no es cuestión instrumental ni de métodos, Nacho. El problema del señor presidente y del régimen que lo rodea, de la gavilla que nos desgobierna, es de fines, de propósitos, es una cuestión material. Es decir, no se trata de que se hiciera las cosas que hace de otro modo serían tolerables. No, hay que ir al fondo de la cuestión. Hay que ir al tema de los fines, y sus fines son tres. No vamos a atribuirle a este régimen, que de intelectual tiene muy poco, la capacidad de hacer grandes elaboraciones y de tener panoramas amplios. No quiero cometer este error. Pero en sus ejecutorias, este régimen está conduciendo una revolución tricéfala, una revolución de tres cabezas, que pasaré a explicar posteriormente. Por un lado, una revolución económica, por otro lado, una revolución de carácter social y cultural, y por último, una revolución de carácter globalista. Esta materia del régimen, que es, insisto, eminentemente dictatorial, y no nos engañemos, y hay que ponerle paro lo más pronto posible, es lo que me ha llevado a participar en política en esta ocasión. Voy a tener que ir a un corte, Rafael, y vuelvo contigo inmediatamente después del corte. Va a ser breve, ya volvemos.
El segundo segmento de debate es gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI, ahorro y crédito, es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, quedamos pendientes con Rafael. Rafael, la misma pregunta, digamos, tú eres una persona que has estado en política, para haber estado como asesor de fracción. Y en esto, digamos, uno dice, pero tú puedes estar muy cómodo ahí, ¿no? Seguramente. Y ni siquiera creo que puedas ganar mejor como diputado. Pero, ¿qué te lleva, digamos, hoy día a querer ser un diputado del Partido Arena? Sin duda, Nacho, he apreciado que el país esté en una situación de riesgo porque hay un gobierno, hay un partido que está interesado en tener el control de básicamente el órgano legislativo, el ejecutivo, y si puede avanzar también a la Corte Suprema, ¿verdad? Y eso tiene que ver desde el momento que se dan los hechos del 9 de febrero, el país cambia totalmente y se aprecia que ya no estamos hablando de alguien que esté interesado en profundizar la democracia, en progresar en este ambiente político, construir consensos, sino está interesado en destruir los partidos políticos, destruir todo el esfuerzo que se ha construido en el país y que ha costado sangre, muchos sacrificios, como para dejar que esto sea presa fácil y quedarse viendo, a pesar de estar cerca de la gente, de los actores políticos. Es bien importante dar el paso y sobre todo que hay que tomar en cuenta que en esta destrucción incluso no solo la destrucción de la asamblea, sino las formas, y tú puedes ver que hemos avanzado en otras cosas como violación de derechos humanos. Cuando entramos a ese tema de la gestión de la pandemia, vimos violaciones de derechos de los parados en el exterior, vimos violaciones de derechos humanos a personas que les llevaron a confinar en centros donde se convirtieron en centros de propagación del coronavirus. Gente que por salir a trabajar o salir a comprar sus cosas al mercado fueron literalmente capturadas y metidas en centros de internamiento. O sea, se violaron muchos derechos que fue más allá que una simple gestión de pandemia. Y no se ha hecho lo correcto, porque si tú revisas cuál fue la premisa del presidente o la máxima en la gestión de la pandemia, él dijo, yo voy a cuidar la salud, voy a proteger la salud, y la economía después la levantamos. Pero en ese manejo de que solo iba a primar o darle importancia a la salud, ¿en qué terminamos? Además de haber violado todos esos derechos, terminamos en que no está controlada la epidemia y que está colapsada la economía. Entonces, hoy tú estás en una situación en la que pierdes dependiendo de lo que hagas, igual vas a perder. ¿Por qué lo digo? Si tú quieres avanzar tratando de reactivar la economía sin controlar la salud, vas a generar más caos sanitario y más muertes. Pero si tú sigues encerrando a la población y te concentras solo en la salud, probablemente salves más vidas, pero lo vas a hacer a costa de cientos de miles de nuevos pobres. Y ese pequeño detalle se le escapó al gobierno, y es que no importa si hablas de salud o hablas de economía, igualmente afectas a seres humanos. Yo sé que no es lo mismo una persona que muere y pierde su vida, pero también, si esa decisión implica alejar, por ejemplo, a 100,000 nuevos pobres, estás destruyendo su futuro de ellos y sus familias. Y eso no es un tema menor como para que simplemente lo dejes caer. Por eso es que desde el inicio los organismos y los estrategas mundiales dijeron que había que lidiar con ambos temas y que no era algo excluyente, sino más bien lo lógico era atender las dos prioridades, que era la salud, proteger la vida y proteger los medios de vida.
En ese dilema que estamos y que vemos la amenaza de que no solamente tenés un problema de salud, crisis sanitaria, porque los hospitales están colapsados y el contagio comunitario está en expansión, eso no está controlado. Y es más, el gobierno todavía en un comunicado de este día pretende encerrar a la población, lo deja entrever. Y por otro lado, cuando se le pregunta a la gente, a la ministra de Economía, todavía dice, va a depender de los resultados de salud. Si ya sabemos que no están haciendo la tarea de salud, nunca han salido a rastrear, nunca han salido a identificar los casos de contagio, nunca han confinado a los que están enfermos, nunca le han dado tratamiento en sus hogares a las personas que efectivamente están dispersas en el territorio. Y están dejando solo incluso a los alcaldes y otros actores a que vean cómo resuelven esto, cuando el responsable de esto es la salud. Y tampoco me parece correcto que la solución del presidente hace unas semanas, cuando se sintió que no podía lidiar con los temas jurídicos de la Corte Suprema, dijo, bueno, hasta aquí llego y ahora me voy a concentrar en la parte de hospitales. O sea, es como atender en la última línea prácticamente lo que ahí llegue, que ya son pacientes en situación grave, crítica, que ahí en realidad la batalla es bastante cuesta arriba. Estas epidemias, y te voy a dar dos ejemplos. Uno es Cuba. Cuba, si algo tiene, es que tiene menos recursos que nosotros, pero tiene una gran capacidad de control territorial y de manejo de epidemias a base de manejo territorial. Cuba hace semanas que Cuba se dio ya por días y semanas sin nuevos casos. Nosotros estamos muy lejos de eso, lo que tenemos es una tendencia creciente y estamos básicamente como tratando de un malabarismo con dos pelotas en la que ninguna hemos cachado, que es la salud, la tenemos literalmente fuera de control, y la economía, desde el momento que el presidente la dejó caer, estamos en una crisis económica. La gente dice, vamos a salir de la crisis sanitaria para caer en la crisis económica. No, eso no es cierto. La crisis sanitaria no la pudimos controlar y creamos la crisis económica. Ya estamos lidiando con las dos crisis. Ya tenemos 500,000 de nuevos pobres. Ya la economía se desplomó más de 8%. Solo el empleo formal ya perdiste más de 66,000 cotizantes al Seguro Social. El déficit fiscal, estimaciones que he hecho tomando los mismos datos de Hacienda y la información que se le entregó al fondo, me está dando un déficit arriba de 13 puntos del PIB y la deuda más de 92%. Ojo, Nacho, ¿eso qué significa? Claro, ese déficit de 13 puntos este año 2020 no es el que va a quedar para el 2021 porque ha habido gastos extraordinarios, como toda la plata que se le dio a la gente, los $300 por familia o por persona, las otras inversiones en salud, etcétera. Pero sí te va a quedar un déficit más o menos de 7 puntos del PIB, que eso es el subyacente, eso es lo que te queda después de esta crisis. Okay. Con esos 7 puntos, esa es la verdadera batalla fiscal. Y ojo, Nacho, y amigos televidentes y colegas del panel, esos 7 puntos es con estimaciones a julio. Si no logramos controlar la parte sanitaria y seguimos con la idea de dejar caer la economía, no avanzar con las fases y no atender lo sanitario, estas cifras van a ir más dramáticas, o sea, más desempleo, más recesión y más problema fiscal. Okay. Ya de por se mira complicadísimo que el país transite a una situación bastante difícil fiscal, que básicamente estaríamos insolventes el próximo año. No, este año no, ¿por qué? Porque este año hemos conseguido deuda, pero el otro año la historia no puede ser la misma. No. Ahí me quedaría, Nacho, para dar oportunidad a consultas o ampliaciones que tú requieras. Obviamente, digamos, sabemos la dificultad que estamos, en lo particular, y creo que todos sabemos que vamos a enfrentar años muy difíciles. Por eso que se hace muy importante la composición de una nueva asamblea. Y uno se pregunta, ¿vamos a seguir eligiendo en la asamblea gente que representa a otras personas? ¿Pero en qué sentido? ¿Qué necesitamos? ¿Ya? Hemos tenido tradicionalmente legislaturas en nuestro país muy alejadas del conocimiento. Claro, la democracia lo permite, la democracia
permite y estimula, digamos, que cualquier persona puede llegar a un cargo público, aunque no tenga, digamos, muchos estudios. Hasta en nuestros países puede ser presidente sin tener estudios universitarios. Pero es momento, digamos, de hacer un cambio en ese sentido y debiéramos, es más aconsejable tener una asamblea legislativa con ciudadanos salvadoreños que nos representen mejor formados. Hay que romper ese círculo vicioso que hemos tenido hasta ahora, Napoleón. Yo respondo afirmativamente, Nacho, a tu último cuestionamiento. Están allí en la Constitución criterios que no podemos ya dejar de lado sobre honradez, sobre instrucción notoria. Y aquí no se trata de generar divisorias, Nacho. De lo que se trata es de pensar en un país integrado. Yo me niego ya a que el país siga en confrontaciones estériles, en confrontaciones absurdas. Ya algunos están hablando que los 20 años de uno, los 10 años de otro y los 14 meses que llevamos de este, pero eso no nos lleva a nada. Lo que nos va a llevar a salir, insisto, del túnel del COVID-19, que como muy bien ya lo dijo Rafael, prolongar esta crisis sanitaria es profundizar la crisis económica. Lo que nos va a llevar a esta salida, Nacho, va a ser el conocimiento demandado por los médicos, demandado por los expertos, por los epidemiólogos, pero también el conocimiento demandado para resolver los problemas económicos y yo te diré, en mi caso particular, también resolver los problemas de política exterior. ¿Y por qué digo esto, Nacho? Porque si bien iniciamos, yo diría, con señales de optimismo, ¿verdad? Resolvimos varias cosas que yo creo que en su momento hizo bien el señor presidente Bukele. ¿Y qué quiero decir con esto? Rompimos nexos con el régimen chavista madurista, eso me pareció a mí importante. Recuperamos la comunicación con Estados Unidos, que se había deteriorado durante los gobiernos del FMLN. Fueron gestos, fueron giros importantes, pero el país fue cayendo paulatinamente del optimismo al colapso en política exterior. Tan así, Nacho, que debemos de recuperar, tras resolver al mismo tiempo la crisis sanitaria con la crisis política, institucional, constitucional, debemos de recuperar la confianza con los principales aliados y amigos del Salvador. Nacho, a finales de febrero, después de los sucesos que ya con nuestros colegas del panel hemos repasado del 9 de febrero, vino acá una misión de altísimo nivel de diputados europeos, de europarlamentarios, que seguro Rafael la recordará perfectamente porque llegaron a visitar, entre otras instituciones y órganos del Estado, a la misma Asamblea Legislativa. Esta comitiva, Nacho, se fue espantada de lo que atestiguó en el campo, cuando se dio cuenta que el señor presidente el 9 de febrero irrumpió con antimotines y con soldados con armamento de guerra en la Asamblea Legislativa. Y los hechos que ella señaló, Rafael, muy bien, en violación a los derechos humanos, que no han hecho más que ahondarse en las subsiguientes semanas y meses. Entonces, Nacho, estamos también con la necesidad de una rectificación en política exterior. El país necesita ver hacia el exterior. Y concretamente sobre la pandemia, Nacho, debo decirte algo. El país es percibido en estos momentos como aislado. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente el gobierno de la República ha pasado por alto lo que en otros países, en otras regiones, en otras ciudades, han funcionado para salir de la crisis sanitaria. Y yo mencionaría otro caso alentador en la misma América Latina, Nacho, que es el caso de Uruguay, que incluso ha avanzado en su reapertura económica y productiva, admitiendo ya a turistas
renovando nuevamente su industria turística. Entonces, Nacho, yo creo que este paso que algunos académicos, que algunos profesionales reconocidos en el país hemos dado por apostarle a competir como candidatos a diputados y yo diría también alcaldes, y esta importante inyección de juventud que me complace decirlo, está aportando a la política nacional mi partido, nuestro tiempo. Esto debe ser un momento también de rectificación para la política nacional. El país, la política nacional, Nacho, y con esto termino, no tiene futuro con más insultos, con más guerra psicológica, con más publicidad, con más noticias falsas, con más ataques a la dignidad de las personas. Lo que va a marcar el paso, Nacho, y desde ya lo digo acá a los amigas y amigos televidentes de tu franja de opinión, Nacho, es que lo que le va a marcar el paso al país los próximos meses van a ser las propuestas de nación y no más los insultos. Ok, sobre lo que tú dijiste, voy a tener un corte y vuelvo con José Carlos. Hemos conocido el día de hoy una información donde Estados Unidos, el Departamento de Estado, establece una lista de países en relación al tratamiento que tengan por COVID. Se establecieron 4 fases, desde la 1, que es donde se puede viajar, Taiwán y otros países, la segunda un poco más reservada, la tercera más reservada y la cuarta donde se establece que no pueden viajar porque no tienen, digamos, un tratamiento de COVID mínimamente adecuado. Hay 20 naciones latinoamericanas que Estados Unidos dice que no se puede viajar. Están Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, las 2 Guyanas, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Esto como información para ustedes y seguramente para el público televidente porque todavía no ha circulado. Voy al corte y vuelvo inmediatamente con más de mis invitados.
El tercer segmento de debate, gracias a Fedecrédito. Realiza tu pago de préstamos y tarjetas de crédito desde la comodidad de tu casa por medio de Fedebanking del sistema Fedecrédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. José Carlos, deberíamos mejorar la composición de miembros de la Asamblea Legislativa con gente de mayor conocimiento, ocupando sobre todo, digamos, comisiones donde, si es la Comisión de Economía, haya gente con más conocimiento de economía y no que un diputado llegue ahí a aprender y entre años ya se va y lo poco que aprendió, digamos, ya no le sirve. Por ejemplo, sin duda alguna puse el ejemplo de economía, pero hay comisiones para todo. Claro. Sin duda alguna eso es muy útil. Ahora bien, no nos concentremos en eso porque lo importante, como te decía, es la integridad, los principios morales y las agallas para defenderlo. Pero, por supuesto que no cae nada mal conocimiento en las áreas complejas que la legislatura implica. Y sobre todo porque, por lo que te decía, estas 3 revoluciones que está llevando a cabo el gobierno. Voy a delinear rapidísimamente sin complicar la cuestión aquí con numerología caótica, macroeconómica y complejos cuadros estadísticos, en qué consiste la revolución económica que este gobierno está implementando. Y esta sin la ineptitud proverbial que le caracteriza para dirigir otras actividades del Estado, como la administración de la pandemia. En esto no son ineptos. Voy a traducir a nuestros televidentes en palabras llanas, sencillas, la pretensión del gobierno con su ejecutoria económica, por no llamarle plan. Pretende acabar, de hecho está destruyendo, aniquilando a la clase media. Ese es el punto. Al pan pan y al vino vino. La pequeña, micro y mediana empresa está siendo ahorcada para efectos de que entre en bancarrota, con el propósito exclusivo de que el señor presidente y su clan se queden al final con todo, con los socios del alto capital que le respaldan y muy probablemente con algún capital internacional. Ahora, la clase media, que es el principal objeto de esto, y los niveles de más escasos recursos, debemos saber defendernos a nosotros mismos. Por eso es importante estas elecciones para poder tener gente ahí que no hable de los pobres como algo ajeno. Es decir, tenemos que entender y saber que ahora los salvadoreños, la clase media está, como decía mi abuela, tiscuiscuiciando en las tiendas o en los súper. Y todo a raíz de que este señor presidente, con sus políticas y bajo la excusa de cuidar la salud de los salvadoreños, que es una falsa excusa, está aniquilando la economía. Entre esta aniquilación de la economía hay que señalar sectores muy específicos que no podemos olvidar. En particular el profesional liberal, el sector ganadero, sector depositario de las más nobles tradiciones morales de nuestra patria. Está siendo víctima de un esfuerzo casi delincuencial que tiene como propósito aniquilar la producción nacional en aras de importaciones, violando la equidad en la aplicación de la ley. Por otro lado, tenemos el sector transporte y el sector transporte informal, las mototaxis, etcétera, que están siendo prácticamente borradas del mapa. Eso a grandes rasgos, esa es su revolución económica. La revolución social a la que me refiero surge del vergonzoso pacto que este gobierno ha sellado con las pandillas para mantener bajo el índice de homicidios a cambio de entregarle a estas pandillas de manera ya indisimulada el control territorial. No nos engañemos, sin que renuncien a la consabida extorsión y a sus políticas habituales de coerción y de explotación sexual de las que Nacho ya nadie habla, como que si aquí el problema de seguridad estuviese ya resuelto. Ahora bien, este pacto del actual régimen con las pandillas lleva aparejada la elevación de la contracultura pandilleril a la categoría de paradigma oficial, destruyendo, por un lado, todo lo que en largos años, décadas, se había trabajado por la auténtica cultura y el verdadero arte. Todos esos programas fueron liquidados en unos días. Pero por otro lado,
con el objeto de aplacar los naturales resquemores que este pacto con las pandillas ha causado en la Fuerza Armada y en las fuerzas del orden, el señor presidente está queriendo humillar, dividir, maltratar, manipular política y electoralmente a estas instituciones. El régimen quisiera tratar de modo patrimonialista al ejército como que si el señor presidente fuera su propietario, casi como que la hubiese privatizado, y a eso responden estos anuncios publicitarios de la supuesta nueva Fuerza Armada. Okay. Hay que defender a la Fuerza Armada para que ella cumpla con su deber constitucional al margen de cualquier manipulación de carácter electoral o político. Eso es fundamental. Ahora, me queda la revolución globalista, que es de hecho la más importante, la trataremos posteriormente. Decímela ya rápidamente porque creo que el próximo bloque es de preguntas del público. Ok. La revolución globalista, que estas tres revoluciones, estas tres, digamos, ejecutorias, son ejecutorias que vienen desde los gobiernos pasados. Es decir, eso dejémoslo claro. Pero este gobierno ha impulsado, ha metido el acelerador, digámoslo así, hasta el fondo. La revolución globalista consiste en el sometimiento de la soberanía nacional a todos los dictados de la megabanca y de megaempresas, que en su momento veremos, de origen en China comunista y en Qatar, ya sabemos los pactos oscuros que firmó este gobierno con ambos países, con el objeto de prácticamente vender la deuda que está contrayendo de modo irresponsable, con la ayuda, por cierto, de algunos sectores de la Asamblea Legislativa, y el impulso, y esto es una cuestión que quede muy clara, el impulso de la ideología de género y la promoción del asesinato de bebés en el vientre materno. Estas cuestiones impulsadas desde agencias internacionales y de ONGs poderosas con mucha plata, están precisamente trabajando ahora para impulsar esas agendas. Primero, con ayuda del gobierno, desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud, tras las sombras, de esto nadie habla. Y es una cuestión importante a la cual no debemos prestarnos y contra la cual vamos a poner todas nuestras energías para detenerla. Es decir, hay que respetar la soberanía nacional y la moral propia de los salvadoreños. Voy a aclarar, si alguien está diciendo, ¿y por qué no invita gente de Nuevas Ideas? Si invitamos gente de Nuevas Ideas y todavía me han dicho que todavía no, que no quieren debatir, que vienen solo o no, pero yo creo que vamos a abrir una forma, digamos, para tener también el pensamiento de Nuevas Ideas, que obviamente tenemos que tenerlo por la pluralidad que nos exige trabajar profesionalmente. Yo que te quería preguntar, Rafael, si concuerdas con esta visión bastante fuerte, digamos, ¿cierto?, catastrófica que tiene José Carlos. Creo que sí hay un problema de seguridad que está subyacente, que, como lo explicaba José Carlos, ha pasado, digamos, a un plano de menor importancia, pero eso tiene que ver con la tregua implícita, no formal, que la puede ser declarada unilateral por las pandillas o incluso con participación del gobierno. Pero hay hechos concretos que sí apuntan a que hay algo de eso. Y tú recuerdas que en medio de esta crisis sanitaria, un fin de semana las pandillas desplegaron seccionar y rápidamente pusieron como 70, 80 muertos en 3 días. Y después se terminó todo y volvimos a los niveles actuales de 2, 3 muertes por día. Eso denota que hay algo ahí que no cuadra, y es que se repartió un dinero, y tanto así que en las auditorías que hizo la Corte de Cuentas, uno de los hallazgos es que 100,000 abonados o beneficiarios no se dio cuenta, no se logró justificar cómo se seleccionaron, cómo se identificaron y quiénes son esos beneficiarios. Eso es un hallazgo de la Corte de Cuentas, Nacho. No se logró desvanecer y haya quedado eso ahí parqueado, nunca más se habló del tema. Ahora, definitivamente sí hay otros tipos de problemas, como el tema más de querer capturar la asamblea, que ese es bastante obvio, ¿verdad? Y de hecho, si tú te fijas, ellos no han, en general, no han puesto unos candidatos de un perfil muy alto, incluso han puesto personas de distinto tipo, hasta un personaje que dice que tiene algunas comunicaciones con extraterrestres. Ahí tú puedes ver la importancia que le están dando a la asamblea. Ellos han tratado de destruir ese órgano
desvalorizándolo, criticándolo, pisoteando, cuando es tan importante en una democracia ese poder legislativo, porque ahí es donde puedes tú tener un reparo de las leyes y del ordenamiento institucional. Pero más allá de ese enfoque, Nacho, yo creo que el país tiene otro problema y es justamente el tema de la gestión económica, porque si tú te empiezas a ver, bueno, veamos qué ha hecho el gobierno antes y después de la pandemia, antes y durante la pandemia. Fíjate que hace poco estaba redactando algunas ideas de qué es lo que el gobierno ha hecho en política económica antes de la crisis sanitaria. Y curiosamente no pude identificar una reforma económica, una reforma fiscal, una reforma económica importante en ningún campo, Nacho. ¿Qué significa esto? Que este gobierno literalmente no ha hecho algo que sea su sello de gestión económica antes de la crisis sanitaria. No hay reforma tributaria, no hay reforma de gasto, no hay reforma del Estado, no hay reforma laboral, no hay reforma de productividad, no hay nada, Nacho. Después de la crisis sanitaria, ¿qué fue lo que hizo? Pues la mega endeudamiento que planteó. Y lo peor es cuando tú empiezas a ver el tema comparativo con todos los países. El Salvador partía de un nivel de deuda en América Latina de más o menos 70% del PIB y sale a gastar más de 11 puntos del PIB en todo lo que intenta hacer el gobierno, como la plata que da la gente, las inversiones en salud, todos esos temas de las mascarillas, el nuevo hospital, todo lo que ha hecho son más o menos 11 puntos del PIB lo que va a gastar este año en todo eso. Y eso nos lleva a que la deuda pase al 92%. Ok. Pero esa expansión de gasto se hace sin controlar la epidemia y descalabrando la economía. O sea, ahí hay un trueque que socialmente no se sostiene. Y lo peor, Nacho, es que nunca te hablan, porque estos gobiernos populistas tienen una parte simpática, y es mientras andan regalando las cosas, pueden acumular poder político y apoyo popular. Pero un gobierno pobre es una catástrofe económica, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Argentina y otras naciones como Cuba misma. Y El Salvador, después de esta crisis, se va a convertir en un gobierno populista pobre. Y ahí te va a cambiar todo, Nacho. Y ahí te vas a necesitar gente académica que dé la guía de cómo salir en estos problemas. Por eso es importante el involucramiento de gente pensante, gente académica, que no solo presione el botón, como lo pide el presidente, sino que cuestione y dé guías de salida. Sin duda. Ahí es lo que se nos viene. Sin duda. Gracias, Rafael. Vamos al corte. Volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos con nuestro buen amigo Mao Hernández para saber qué hizo los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao.
Nacho, buenas noches a los distinguidos panelistas. Comenzamos con la participación de José Bernal, que dice los 3 excelentes candidatos. Daniel nos dice que nos garantiza su independencia a la hora de votar si llegan a ser diputados. Emilio Monterrey pregunte a sus invitados qué opinan del último fallo de la Sala de lo Constitucional, esto con referente a las etapas de apertura económica del gobierno. Nos dice Sandra Reyes, la crisis económica no solo es en nuestro país, es a nivel mundial. Todos los países tomaron los recursos que venían e invirtieron en la salud. En nuestro país, ni ley de emergencia tenemos. Fernando Morales participa y nos dice, la prioridad siempre debe ser la salud y bienestar de los salvadoreños. Si bien es cierto, la pandemia ha atacado el bolsillo de todos, pero no solo es del gobierno la responsabilidad, sino de que todos los salvadoreños, para evitar más contagios y volver a la normalidad. Diego Contreras, con él finalizamos, dice, ¿cómo se combaten las políticas del gobierno en contra de los académicos? No solo la salud está en riesgo, sino también existe un ataque al conocimiento. Regresamos al set con Nacho y con nuestros invitados vía Skype para las respuestas. Bueno, señores, Napoleón. Nacho, amigos y amigas, me quedo con lo último que escuché del ciudadano Diego Contreras. Todos los países o regiones o ciudades que han logrado encontrar salida, hablo tan solo de la crisis sanitaria, lo han hecho combinando 2 elementos importantes. Un liderazgo político audaz, por un lado, y por el otro, el conocimiento científico. Mira, Nacho, se comenzó a decir de que la pandemia, que el COVID-19 no reconocía fronteras. Y sí, es cierto. El COVID-19 ha cubierto el planeta entero, o casi el planeta entero. Pero también es cierto, Nacho, que la respuesta a la crisis sanitaria depende de las condiciones políticas y económicas y sociales y científicas y culturales de cada nación. Y eso es lo que se ha puesto a prueba con El Salvador. Y eso es lo que creo yo que no dejaremos de señalar, ni partidos políticos responsables, ni candidatos responsables, respecto a este divorcio curioso, marcado, innecesario, inútil, entre el liderazgo político y el conocimiento científico, como sigue hasta hoy en día en El Salvador. Imagínate una premisa tan sencilla que no entiende uno por qué no se aplica de manera eficaz en el país. Si hablamos de contagios comunitarios, ¿por qué no se corresponde a estos contagios comunitarios un abordaje de combate y de prevención al COVID-19 de índole comunitaria? Cuando la misma Organización Mundial de la Salud así lo ha planteado. Entonces, Nacho, yo creo que estamos en un momento importante para que quienes venimos del mundo académico, quienes venimos de una labor profesional más o menos profunda, nos pongamos de acuerdo en 3 puntos que yo quiero también entresacar de nuestros distinguidos colegas, de Carlos Parada y de Rafael Lemus. Y lo digo muy brevemente porque me parecen puntos de coincidencia. Uno es que estamos en un proceso de deterioro institucional y constitucional del país. Ha estado y sigue estando en juego el Estado de Derecho, y a esto hay que ponerle un alto. En segundo lugar, no profundizamos en ello, pero creo que en nuestras actividades y propuestas diarias lo estamos haciendo, Nacho, y es que el país no tiene viabilidad ni para salir del COVID-19, ni para salir de sus problemas crónicos, si no le ponemos un alto a la corrupción. Es decir, ya llevamos suficientes años acumulados, Nacho, de frustración porque vemos un pésimo manejo de la lucha contra la corrupción, y eso es clave aún para salir de la pandemia, Nacho. Y último, déjame por favor en 10 segundos, es el llamado muy bueno que hizo Carlos respecto a la clase media. Esto
toca enormemente a esta clase media que siempre resortea las crisis, llámense terremotos, llámese guerras civiles y ahora llámese a la pandemia. La clase media está sufriendo incluso, como el país entero, graves repercusiones de salud mental que hasta ahora no hemos dicho absolutamente nada de cómo reparar la salud mental del pueblo salvadoreño. Ok, gracias, muy amable, Napoleón. José Carlos. En el siglo III a.C., en Roma, en la República Romana, había una gran amenaza que era la potencia llamada Cartago, pero todo el mundo, hundido en el optimismo más infructuoso, no veía amenaza alguna, más bien creía que se iban a poder arreglar con ellos todo el tiempo. Catón el Viejo, uno de los senadores más connotados, advertía siempre el peligro que significaba para el modo de vida y las libertades romanas y su existencia misma, la existencia de Cartago. Y decía, y terminaba todos sus discursos diciendo, delenda est Cartago, hay que destruir a Cartago, decía. Nadie hizo caso, hasta que de pronto todo el mundo despertó, le hizo caso a Catón el Viejo, reaccionaron y Cartago fue aniquilada. Y gracias a eso disfrutamos de la civilización grecorromana, base de nuestra civilización occidental. Okay. Yo quiero decir una cosa, en la Asamblea Legislativa es necesario tener un panorama amplio de todos estos problemas y no centrarse en menudencias de procedimientos, de que si el presidente hizo mal esto, que se hizo mal lo otro. Hay que ir a la raíz del problema, que son estas 3 revoluciones que cité. Y me despido de tu programa. Muchas gracias. Igual que lo hacía Catón el Viejo, delenda est Cartago. Gracias, José Carlos. Rafael, a veces quieres referirte un poco a lo que la gente ha dicho, un par de amigos televidentes, de que la crisis mundial, la crisis no es del Salvador, incluso, digamos, aquí ha sido más tibio, trata de ser uno porque no se ha aplicado correctamente estado de emergencia o más cuarentenas obligatorias. Todo respeto a los amigos televidentes, pero como si vamos a hablar de otras naciones, hay que hacerlo de manera comparativa. Y sobre eso te quiero decir que América Latina, la respuesta a la crisis en términos de gasto fue en promedio 3.8% en lo que se hizo de ayuda a la crisis sanitaria y de las personas que perdían su empleo. El Salvador salió a gastar 11 puntos. Ahí tienen ya una idea de la magnitud del esfuerzo fiscal que se ha hecho y cuáles son los resultados. Comparativamente, Uruguay y Paraguay son un ejemplo de éxito, gastando poco, controlaron la epidemia y ya están en otras fases. Y así te puedo mencionar Vietnam y otro conjunto de países, Cuba, etc. Pero otra cosa más, Nacho, que tiene que ver con la clase media. Pregúntate, la próxima semana se van a cumplir 5 meses desde que iniciaron los cierres, aquellas cuarentenas de las que hablan los amigos, y te pregunto, ¿cuál es la ayuda que han recibido los microempresarios, los medianos empresarios, la pequeña empresa? ¿Qué es la ayuda que han recibido a la fecha? Nada, Nacho, absolutamente nada, y han sido uno de los sectores más golpeados. Han quebrado sus empresas, han perdido sus inversiones, gente que ha perdido su empleo, y no se les ha ayudado en absolutamente nada. Y si tú sigues así, vas a ir sumando más personas que van a ir perdiendo su fuente de empleo y su inversión. Aquí lo que estamos haciendo es unas inversiones, unos gastos sin resolver el problema. Y yo creo que hay un amigo que escribió ahí el programa que tiene toda la razón. Tenía que combinar 3 factores. La parte científica que dijo Napoleón, la parte de gestión sanitaria, que es algo más propio del gobierno, y la parte de responsabilidad ciudadana. Pero ojo, esto no requería tantos encierros, Nacho. O sea, al final nosotros tuvimos la oportunidad de ver qué estaba pasando en Asia, qué estaba pasando en Europa, y pudimos haber manejado en el tiempo, incluso con los tiempos de la cuarentena, esos 80 días, fueron espacios para aprender, y al final, ¿en qué hemos terminado? En que el tema es algo comunitario, que es bien importante la mascarilla, que es bien importante el distanciamiento social, y es bien importante el lavado de manos. Es decir, ¿qué se necesita? Trabajo de responsabilidad ciudadana y trabajo comunitario de identificar, rastrear y confinar los casos que efectivamente están contagiados. Gracias, Rafael.
agradecerte la oportunidad y un saludo cordial a todos los amigos de Corral. Yo le agradezco a los tres porque creo que hemos tenido un programa bueno, creo que ha habido más sustancia, digamos, en los argumentos y obviamente, digamos, les deseo máxima suerte, que la gente, digamos, pueda elegir mejor en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Napoleón. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Nacho. Y obviamente no será la última vez que los tengo antes de las elecciones. Yo los veo, amigos televidentes, el próximo lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.